Lo que hemos hecho es analizar ese informe y sacar los datos más interesantes. Bueno, lo ha hecho Carmele Azcoitia. Carmele, ¿tienes los datos? Los tenemos, hemos desglosado el informe. Bueno, algunos datos ya los habéis dicho, pero vamos a ello porque uno de los más destacados o lo que más nos ha llamado la atención son las diferencias salariales. Claudio ya lo adelantaba, pero ¿se imaginan en cifras cuál es la diferencia entre el sueldo de un directivo medio y el del trabajador base? Fíjense, hasta 30.000 euros más anuales puede cobrar un directivo medio si comparamos su salario con el de, ya lo digo, un trabajador base. Es 2,6 veces el salario de un trabajador normal. Es algo menos la diferencia si comparamos el salario de un directivo con el de un mando intermedio o el técnico, pero la diferencia es grande si comparamos con los salarios más altos y los más bajos, el de un directivo y el de un trabajador. ¿Te consideras bien pagado? Este es otro de los puntos que ha analizado también el informe y fíjense, el 69,3% de los que han respondido dicen que se sienten mal pagados, el 25,5% dice que bien, que su remuneración va acorde con el trabajo que ellos realizan. El 4,9% no lo tiene claro y fíjense, el 0,3%, un porcentaje muy pequeñito, pero hay gente que cree que está remunerada por encima de lo que debería, que le pagan más de lo que debería. ¿Han subido las empresas los sueldos de los trabajadores? Esto también aparece en el informe y el estudio demuestra que el 53% de las empresas en el 2014 congelaron los salarios a sus trabajadores y el 13% insiste en que incrementó esas retribuciones a sus empleados. Y por sectores, industria y construcción son donde los salarios medios por trabajador anuales son más elevados respecto a la media, mientras que en servicios están por debajo. Y otra de las cosas que también analiza el informe es qué influye en que el sueldo sea más alto o más bajo independientemente del cargo. Se le ha preguntado a los trabajadores y fíjense, la antigüedad. Dicen algunos de los encuestados que en sus empresas puede haber hasta una diferencia del 100% en las pagas entre un trabajador recién incorporado y alguien que lleva ya 10 años en la empresa. Y la educación es otro de los puntos importantes, el nivel educativo del trabajador, porque esto también genera diferencias en los salarios. Por ejemplo, un profesional con título universitario o postuniversitario de media puede llegar a cobrar hasta 20.000 euros al año o más. Y todavía incrementa más si tiene un máster, un posgrado o un doctorado, mientras que los estudios básicos, con esos estudios se llegaría a cobrar de media unos 12.000 euros. Estamos hablando de diferencias importantes y muchos puntos que hemos analizado, Claudio. Bueno, a Rubén le quiero hacer una pregunta porque ha dicho lo de que somos inconformistas, como para entender que 7 de cada 10 trabajadores no están contentos con su sueldo. Oye, pues ha llamado un montón de trabajadores que dicen que uno de ellos, por ejemplo, Aitor de Bilbao, nos dice que a él en los últimos años le han bajado 5 veces el sueldo. Una cosa es inconformismo, otra cosa es, Rubén, que con la crisis lo que ha habido es un recorte en los salarios. Desde luego, esto ha ocurrido. De hecho, casi el 50% de las empresas encuestadas reconocen que en el año 2014 ha sido un año de congelación salarial. Es cierto que también plantean muchas de ellas que 2015 será un año de crecimiento, pero lamentablemente hemos pasado por un escenario de crisis que ha afectado sin duda a los salarios. Bien. Rubén, bienvenido a esta mesa. Para ti va a ser una mesa virtual, pero te escuchamos perfectamente en todo momento. Si queréis interactuar con Rubén, Rubén, tú en todo momento, si quieres hablar, empieza a hablar, que yo te doy el paso. Quiero preguntarle a Rubén una cosa. Es decir, hay profesiones... Se llama Jesús Rubén. Bueno, hay profesiones, Rubén, en las cuales es imposible hacerse rico, ¿no? Por ejemplo, la de profesor o la de funcionario. Hay ocasiones en las cuales a lo mejor a un trabajador no se gana el sueldo y gana más de lo que debía y otros que ganan menos de lo que debían, etc. Pero me refiero a este sector de servicios, concretamente a la educación. ¿Por qué los buenos profesores no pueden hacerse ricos en el ejercicio de profesional cuando destacan y se entregan de verdad? O en el caso de los funcionarios, esos buenos funcionarios que tienen pocos alicientes porque realmente hay como unas normas muy estrictas de sueldos, realmente también o tampoco pueden realmente tener esos niveles acordes con su responsabilidad y su trabajo.
Bueno, son profesiones muy vinculadas a convenios, muy reguladas y que ya tiene cada una de las categorías tipificadas cuáles son los salarios. Los crecimientos salariales en ese tipo de profesiones tienen más que ver con la antigüedad, con el incremento año a año, que con oportunidades profesionales que pueda hacer. Es cierto que en ambos sectores los salarios están muy encorsetados. Y fíjate que esto me hace pensar, lo traigo aquí a mesa, según qué sectores, pero ¿dónde se cobra más? ¿En el sector público o en el sector privado? En el sector privado. ¿En el sector privado? Es donde más amplitud hay, depende. A ver. Vamos a ver, el problema de este país, porque claro, a mí la encuesta me ha parecido un poco como de Disneylandia todo. El problema que tenemos en este país es que en estos momentos el sector público está cobrando más que el privado. Sí. Un país no puede ir adelante con estos datos, ¿no? Y me ha parecido de Disneylandia, no de Disneylandia, ¿no? O sea, en el sentido... Bueno, pero en todos los casos, yo por eso lo pregunto, porque en casos de directivos... No, medios. ¿Cuántas veces hemos oído a políticos... Estoy hablando de salarios medios. Es. Guillermo, pero ¿cuántas veces...? Pero cuando la función pública está por encima del sector privado... Hombre, algo está fallando. ¿Me entiendes cuando oyes a políticos diciendo no, yo estoy aquí encima, estoy perdiendo dinero porque yo en el sector privado podría ganar? El problema es la brecha que hay entre los que ganan mucho y los que ganan poco. ¿Pero conoces alguno de esos que se vaya? Eso es. ¿Te cuento alguno que se va a banca o se va...? Sí, pero... ¿Te cuento unos cuantos? Sí, pero esos del sector privado. Ahora, por ejemplo, en las últimas elecciones hay muchísimos que se van al sector privado, que iban a ganar millonadas y no saben dónde colocarlos, ¿eh? O sea, que hay mucha boquilla. Y un apunte del estudio, el último. A mí, desgraciadamente, sí que lo creo y también me parece que es otro de los déficits que tenemos en donde en nuestras empresas se paga más la antigüedad que la formación y la capacidad, ¿no? ¿Se paga la antigüedad? Sí. Es la encuesta lo que ha dado y efectivamente se paga, son los famosos cementerios de elefantes que hay en todas las empresas y bueno, pues yo creo que es indicativo también, junto a lo que he dicho del empleo público. Es que tendría que ser un poquito más relacionado con los méritos, porque una persona con su experiencia, su antigüedad puede aportar muchísimas cosas, lo mismo que una persona formada. Te quiero decir, tendría que ver más con los méritos que meramente por la antigüedad. ¿Pero tú crees que tiene que ver con los méritos o con el paso de los años? Yo pienso que debería de ser así. Luego cada empresa... Oye, Rubén, igual nos lo puede aclarar. El tema de la antigüedad... O sea, quiere decir, ¿cobra más por llevar, solamente es una cuestión temporal, por llevar tanto tiempo en la empresa, o las empresas lo que valoran es la experiencia y la cualificación que ha adquirido ese trabajador con tantos años, Rubén? Bueno, este es un hecho histórico, ya que las propias relaciones laborales en nuestro país, en la mayoría de los convenios, vienen a fomentar que con el paso del tiempo, los famosos trienios, quinquenios, los salarios se vayan viendo mejorados. Es por ello que las empresas o las personas que llevan más tiempo en una empresa acaban teniendo un salario notablemente superior a las personas que acaban de entrar. Siendo esto así, cada vez más en la empresa privada lo que se tiende es a valorar la formación, como bien decíais, las competencias que pueda aportar un trabajador, la experiencia que pueda traer, y hay otros factores distintos a la antigüedad que también suman, pero los datos, y ahí lo dice el informe, efectivamente hablan de que a mayor antigüedad hay una relación directa con el mayor nivel salarial. Sí, yo creo que bueno, estamos hablando de sueldos y yo creo que hay que poner encima de la mesa que hay muchísima gente que no tiene un sueldo, no solamente porque sea parada, sino casos de autónomos, es decir, tiene una cantidad económica fluctuante. Lo que factura, vamos. Efectivamente, y muchísima, eso es. Entonces yo creo que es un tema que va acompañado ahora mismo en los sueldos, tanto en el sector privado, digamos en trabajos con nómina, como en otro tipo de cuestiones, con la precariedad y con la inestabilidad. Y yo creo que esa es la radiografía de una redistribución de pobreza. Bien, los autónomos, muy bien, porque fíjate que siempre es ese sector tan vapuleado, porque claro, estamos hablando de salarios, es decir, asalariados por cuenta ajena, pero y estos que tienen que facturar y si no, aquí no hay nada, pues yo no sé si Carmela Azcoitia esta mañana ha encontrado algún autónomo. ¿Te has encontrado algún autónomo en las calles? Nos hemos encontrado con autónomos y con gente de todo tipo de profesiones y les hemos preguntado precisamente por estos datos que salían en el informe y más concretamente si ellos se consideran y están conformes, se consideran bien pagados y están conformes con lo que cobran. Nos llamaba la atención porque efectivamente los autónomos siempre han dicho que no cobran como deberían o que tienen que pagar muchos impuestos, que tienen muchos gastos que hacer antes de descontar de eso su sueldo, pero pensábamos quizá que la gente con algunos de los datos sacados a la calle nos diría pues que o no estaba conforme o que
no creía que les pagaban lo que deberían, y la verdad es que la mayor parte de la gente me ha dicho que sí. Al menos en el País Vasco parece que la gente está conforme con lo que cobra. Y me llamaba la atención porque Jesús Tanco ha estado atenta al debate y preguntaba por qué los profesores, por ejemplo, no cobran más o no se pueden hacer ricos. Pues fíjate, porque hemos hablado con 2 profesores, les he preguntado directamente si están contentos con su sueldo y los 2 me han dicho que sí, que tal y como están las cosas ahora mismo, al menos ellos tienen su sueldo. E igual que los profesores, muchos otros sectores. Fíjense a sus respuestas porque les hemos preguntado, ¿están contentos con lo que cobran? Muchos nos han dicho que sí, otros no tanto. Atentos. Sí, me siento bien pagada, como la bien pagada. ¿Y en qué trabajas? En la educación. Bien pagado, sí. No me siento bien reconocido, pero bien pagado, sí. ¿Y en qué trabajas? Soy profesor. A todos nos gustaría cobrar un poquito más, pero bueno, viendo lo que está cobrando todos los demás, no me puedo quejar. ¿Por qué te sientes bien pagado? Porque el salario mínimo está en 600 euros, el salario medio anda por 1.000 euros y yo gano más. Tengo buen trato con los jefes y soy estudiante, tampoco puedo aspirar a mucho más de momento. ¿Crees que a futuro tu sueldo subirá? Pues como conozco mi empresa, creo que sí, que mi sueldo subirá. No me atrevería a decirlo así a bote pronto. En principio yo creo que sí, pero tampoco estoy muy seguro. ¿Y en qué trabajas, si se puede saber? Asesoría. Y no lo sabes. ¿Por qué? Pues porque a veces puedes llegar a pensar que sí tienes un nivel de vida, pero que quizás das un esfuerzo mayor del que recibes en retribución. ¿Te sientes bien pagada? No. ¿Y de qué trabajas? De periodista. ¿No estás bien pagado o no te sientes bien pagada? ¿Por qué? Bueno, realmente porque en los últimos 5 años no me han subido el salario. No. ¿En qué trabajas? Cerrajero. ¿Y por qué? Pues porque tengo que trabajar mucho para ganar lo mismo que antes. Soy autónoma, empezando por ahí, entonces cobro lo que trabajo y sabemos ya cómo estamos y estamos un poco mal. ¿Un poco mal? Sí, tenemos que currar muchas horas y estamos un poco mal pagados. Que trabajamos para sobrevivir, no para vivir. ¿Los autónomos? Sí, en general. ¿La antigüedad importa? En este caso debería de importar, pero no es el caso, por ejemplo. En este caso, en el tuyo, no está contando. No se está contando. ¿El nivel de estudios crees que influye en el sueldo? Yo creo que influye, pero no es proporcional directamente. En mi caso sí. Me imagino que habrá generaciones posteriores que eso lo tendrán más difícil, pero en mi caso sí.